Muy bien, buenos días nuevamente. Ya ahorita un poco ya más relajados después del examen parcial de mate, ¿verdad? Que espero que les haya ido bien. Muy bien, hoy realizaremos un otro laboratorio más, un laboratorio número 3 de física, ahora trabajando con un simulador, ¿sí? Vamos a analizar un poco cómo se dan los cambios de estado de la materia, vamos a interpretar cómo el calor, una forma de transferencia de energía, permite precisamente la transición de un estado de la materia a otro y analizar también eh, un diagrama eh, de cambio de fase, ¿verdad? Cómo se llega a un momento, o mejor dicho, cómo se comportan las partículas al momento de estar, por ejemplo, en el punto de fusión, cómo se comportan las partículas cuando se llegue al punto de evaporación o en el proceso regresivo o el proceso inverso, ¿verdad? Cómo se da la condensación, por ejemplo, qué sucede cuando se da la solidificación, etcétera. ¿Sí? No está muy complicado, lo vamos a intentar hacer aquí para que ustedes por lo menos llenen la mayoría de elementos y ya posteriormente a eso, pues ustedes tengan el tiempo suficiente para darle ya ultimar los detalles de este mismo laboratorio. Les compartí en Classroom el instructivo y lo iremos haciendo acá. De tal manera que si va surgiendo una duda de qué pueden de qué pueden incluir cada uno de los apartados, pues de una vez lo vayamos dejando claro, ¿verdad? Les voy a mostrar primero el documento y luego nos vamos a ir al simulador. Muy bien, aquí está el documento Word que les compartí. Les los compartí en Word porque lo pueden editar, ¿verdad? Para ir llenando o completando lo que se les va solicitando. Pues el objetivo, el tema pues que vamos a desarrollar con este laboratorio son estados de la materia y cambios de fase. El objetivo general, pues, analizar el comportamiento molecular de la materia durante los cambios de fase. Y los específicos, pues, es identificar la influencia del calor, energía, para el cambio de estado de la materia y luego describir el comportamiento de las partículas durante cada cambio de estado. Pues los recursos que vamos a utilizar, todos eminentemente digitales principalmente, aunque si ustedes consideran pertinente hacer algún tipo de dibujo, diagrama, etcétera, pues lo pueden ir incluyendo. Les adjunto una gráfica que ya la hemos manejado en algunas otras clases con respecto al comportamiento del agua al momento de darle o aplicarles energía, ¿verdad? Aplicarle calor. ¿Por qué el agua? Pues porque el agua es como el- la sustancia elemental o la sustancia básica con la cual vamos a estar nosotros trabajando y que nos permite tener puntos de referencia. Lo mismo lo vamos a trabajar nosotros en el simulador, vamos a trabajar con agua nada más, quedando la oportunidad o abierta la oportunidad para que ustedes puedan experimentar con otros tipos de materiales, siempre en el simulador. Entonces, la figura aquí es clara, la escala de temperaturas, aquí la escala está en grados Celsius, ustedes ya saben que tiene un equivalente en grados Kelvin, ¿verdad? Que es una escala de temperatura absoluta. Observen ustedes cómo se da la transición entre el estado sólido al punto de fusión o cuando se da la transición al estado líquido del agua. Y eso es a 0 grados, ese es como el punto de referencia. O sea, en ese punto el agua se solidifica o se empieza a fusionar, o sea, se funde, ¿verdad? Ahora bien, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque no significa que al momento de llegar ya el agua se convirtió en hielo o el hielo se convierte en agua, no. O sea, eso requiere un proceso y no se da si no avanza cierto tiempo, o sea, cierto tiempo al que se le aplique esa temperatura. Por eso es que hay un margen de tiempo o un intervalo en donde se empieza a dar la fusión y en donde el agua pues ya queda completamente, por ejemplo, de un estado sólido a un estado líquido. En el estado líquido, la temperatura tiene que ir aumentando, o sea, se le aplica energía y llegamos a un punto de evaporación, ¿sí? O vaporización. Eh, el, el-
este momento, pues ya sabemos nosotros que las partículas empiezan a ganar energía, por lo tanto se vuelven más rápidas, se mueven más, tienen más movimiento. Y lo mismo que dijimos con el punto de fusión, ¿verdad? No significa que al llegar a los 100 grados Celsius ya automáticamente todo el agua se volvió vapor. No, no es cierto. Es gradual, ¿verdad? Se necesita cierto tiempo para que pase de líquido a gas. Y luego, pues ya después de ese tiempo, efectivamente ya tendríamos solo gas. El proceso puede ser regresivo. Si para lograr el estado gaseoso necesitábamos calor, ahora para el estado sólido lo que necesitamos es que el sistema pierda calor, ¿sí? El perder calor significa perder energía. Y perder energía, pues implica que las moléculas dejen de moverse, ¿sí? O sea, pierdan esa energía cinética, ¿sí? Y empiecen a entrar en un proceso de estatismo, ¿verdad? O volverse partículas ahora de manera estática. El cero absoluto, o menos 273,15 grados Celsius, nos plantea esa idea, ¿verdad? De que todas las partículas en ese momento van a encontrarse detenidas. Muy bien. Continuamos entonces observando nuestro instructivo. Luego viene pues las instrucciones generales para todas las series, utilizar el simulador en la opción estado y cambio de fase. Aquí les compartí el enlace para el simulador. Ya en un momento, pues le voy a dar una vez clic para que se abra, aunque pues seguimos viendo por el momento el, el documento Word. Muy bien. Luego tenemos la serie uno que vale el 50% de la nota total de este laboratorio. Vamos a hablar sobre el estado de la materia. Entonces, en el simulador vamos a ingresar a la opción estado. Luego se le seleccionará agua en átomos y moléculas. O sea, en la opción de átomos y moléculas vamos a seleccionar agua. Luego se seleccionará la opción sólido. Con la escala de temperatura en grados Kelvin, ojo, vamos a utilizar una escala absoluta, proporcionar el calor al sistema hasta alcanzar la temperatura a la que se da la fusión. Para eso nosotros tenemos que apoyarnos de nuestro diagrama. De nuestro diagrama que está acá, ¿a qué temperatura se da la fusión? O se puede dar la fusión, o puede estar ese tránsito de sólido a líquido, o viceversa, de líquido a sólido. ¿A qué temperatura para el agua? ¿Qué temperatura se ve en el diagrama? 20. ¿Era 20? Tal vez un poco menos, Ajá, recuerden. unos 10. Ajá. El punto donde el agua puede convertirse a estado sólido o puede estar en sólido y empieza a convertirse a líquido, pues el punto de fusión será a 0 grados. 0 grados para el agua. Dependiendo de qué sustancia sea, de qué elemento, etcétera, así va a variar estas escalas. Pero el agua empieza a sufrir esa transformación o ese cambio de estado a partir de 0 grados. ¿Sí? A esa temperatura, si pasa el tiempo, el agua se va a poner en estado eh, sólido. Si se supera un poco esa barrera de los 0 grados y pasa el tiempo también, entonces si teníamos un trozo de hielo, ese hielo se va a empezar a fundir, o sea, se va a volver líquido. Entonces ahí tenemos esa barrera. Así vamos a ir manipulando nosotros nuestro simulador, o sea, alcanzando esas temperaturas y viendo qué ocurre. Luego, pues, de proporcionar calor hasta alcanzar la temperatura a la que se da la evaporación. Y vamos a ir por esas fases. Para llegar a la evaporación hay que llegar al punto de ebullición del agua. Según la escala acá, ¿en qué momento se empieza ya a dar la evaporación? ¿A qué temperatura, mejor dicho? ¿A 100 grados? Bien, excelente. 100 grados. ¿Sí? Cuando llevamos el agua a 100 grados, en ese punto, si era agua, entonces el agua va a empezar a evaporarse. Si ya era vapor, eso significa que estaba a una temperatura mayor. Si le quitamos calor, o sea, hacemos que baje su temperatura a 100 grados, en ese punto, entonces, ese vapor se empieza a condensar y empieza irse hacia al estado anterior, que era líquido. Entonces, esa es la barrera, ¿verdad? Entre el vapor y el líquido, pues se da esa temperatura. Muy bien. Luego el punto 6 van a responder estas dos preguntas.
o completar estos dos planteamientos. Tienen que describir el comportamiento de las moléculas durante la fusión. Ustedes en el simulador vamos a observar ahorita, todos vamos a observar cómo se dan, cómo se comportan las moléculas. Usted tiene que describir, ¿verdad? Utilizar palabras no tan coloquiales, sino un poco más técnicas, ¿verdad? Las partículas se encuentran en movimiento aleatorio, eh, las partículas se encuentran estáticas, lo cual significa qué, etcétera, ¿verdad? Usted puede ir a investigar también en internet y para completar un poco también esta descripción. El inciso B del inciso 6 o el inciso B del punto 6 nos dice que se debe de describir el comportamiento de las moléculas durante la evaporación. Nuevamente, ¿qué ocurre durante la evaporación? ¿Cómo están las moléculas? Antes, durante y después, justo en ese punto de evaporación, ¿verdad? En el 7, ustedes deben de adjuntar capturas de pantallas en donde se observan los fenómenos de los incisos del numeral 7, ¿sí? Entonces, cuando estemos haciendo para los elementos o estemos practicando para obtener ideas que nos permitan completar los incisos A y B del numeral 6, aquí debería ser numeral 6, vamos a editarlo, ¿no? Porque en el 7 estamos en numeral 6, ¿sí? Entonces, toman captura de pantalla. Pueden tomar ahorita que yo voy a estar compartiendo el simulador, pero no es necesario que ahorita mismo tomen las capturas. Van a tener la semana también para experimentar ustedes, replicar lo que hacemos aquí y tomar las capturas más pertinentes. Luego, pues en el punto 8, repita los puntos anteriores, seleccionando ahora la opción gas. Y ahora lo vamos a hacer un proceso regresivo. Ahora vamos a pasar primero de gaseoso y en lugar de darle calor, lo que vamos a hacer es restarle calor al sistema, o sea, deslizar la barra de calor o frío hacia la opción frío. Y vamos a replicar todo lo anterior. ¿Qué ocurre? Eh, ¿Qué pasa con las moléculas cuando están ya en tal punto? Etcétera. La serie 2 nos habla del cambio de fase. Vamos a ingresar ahora al simulador, a la opción cambio de fase, seleccionar agua nuevamente en átomos y moléculas, se anotarán los datos iniciales porque ahí hay un manómetro, por lo tanto hay que anotar presión, temperatura y posición en el diagrama de fase. Ya vamos a hablar de qué nos está dando el diagrama de fase o qué nos explica el diagrama de fase. En el punto 4, pues con las escalas de temperatura en grados Kelvin, hay que proporcionarle más calor al sistema hasta alcanzar la temperatura a la que se da la fusión. Ya este momento ya deberíamos de tener claro a qué temperatura se da la fusión. Luego, anotar los datos, presión, temperatura y posición en el diagrama de fase. Bueno, tal vez en esto de fusión no era fusión, ¿verdad? Anotar a qué temperatura se da la condensación, que sería pasar de lo gaseoso, porque parte en gaseoso, y se empieza a- a- o mejor dicho, empieza a transitar hacia el estado líquido, ¿sí? Anotar nuevamente eso, etcétera. Luego se replicarán los pasos anteriores para el punto no de ebullición, sino será ya el punto de solidificación, que es el regresivo, ¿verdad? Entonces, aquí quizá creo que me confundí, se da la condensación. Y en lugar de ebullición es solidificación, pasa al estado sólido. Luego explicar nuevamente qué pasa utilizando como referencia el diagrama de fase y cómo afectan aspectos como la presión y el calor para estos fenómenos. Nuevamente, incluir captura de pantallas para cada momento que considere importante durante la experimentación. Y la serie 3, pues ustedes tienen que brindarme dos conclusiones a partir de lo que se observó, ¿sí? Únicamente dos conclusiones. Eh, Preferiblemente una conclusión para cada serie, una para la serie 1 y una para la serie 2, ¿sí? Las conclusiones no deben de ser juicios de valor. Mucho cuidado con eso. Se tomarán como incorrectas conclusiones que empiecen diciendo, a mí me pareció muy bonito o me pareció interesante. No, eso no es una conclusión, ¿sí? Una conclusión pues debe de ser un enunciado que les permita a ustedes explicar de alguna forma el fenómeno observado, ¿sí? En este caso ustedes pueden decir, bueno, eh, las moléculas tienden a tener una mayor energía cinética derivado de la temperatura del calor que se le transfirió, lo cual significa que dichas moléculas
se encuentran en movimientos aleatorios. Cuestiones así. ¿Estamos? Mucho cuidado al momento de construir o hacer la construcción de conclusiones, ¿verdad? No son juicios de valor. Las conclusiones no son juicios de valor. A mí me parece, yo pienso que, no, dejemos eso a un lado, ¿verdad? Las conclusiones también deben de estar puntualmente descritas, ¿verdad? No, no deben de ser referentes a nosotros mismos, porque si no, entonces es una opinión, ¿sí? Yo opino, yo pienso, no. Una conclusión, pues es un enunciado, eh, como les dije, que nos permite definir, describir, precisar la idea de un fenómeno, en este caso en física, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos a ya al simulador y vamos a empezar a trabajar la primera parte. Pueden ustedes ir anotando ahorita en sucio porque después tienen que hacer, pues editar el documento Word que les di, ¿verdad? Para que en un archivo Word ustedes me incluyan todo eso. Y ya tengo aquí abierto el simulador. Muy bien, la primera parte dice que utilizando la opción estado. Entonces nos vamos a la opción estado en el simulador. Observen, tenemos un recipiente confinado que tiene un termómetro, por lo tanto nos está indicando la temperatura, ¿sí? Noten que está ya por defecto en grados Kelvin. Asegurarnos que esté en temperatura absoluta, o sea, con grados Kelvin. Luego tenemos la opción átomos y moléculas. Ahí la instrucción era seleccionar cuál de los cuatro que aparecen ahí. Neón, argón, oxígeno o agua. Agua. Muy bien, agua, excelente. Seleccionando agua. Noten cómo está y cuál es la temperatura. Sería bueno, pues, para la primera parte no pide anotar esos datos, pero sí que identifiquemos. 146 Kelvin. Ustedes pueden hacer la conversión a grados Celsius para tener una idea más clara. Pero desde ya les pregunto, 146 Kelvin, ¿cuál es la temperatura equivalente en grados Celsius a 146 Kelvin? ¿Qué tienen que hacer para hallarla? Se resta los 273 Ah, y muy bien. quedan 127 grados Celsius. Negativo, ¿verdad? Negativo, sí. Ujú, o sea que estamos por debajo del cero, lo cual significaría que el agua esté en estado Congelado. congelado, sólido, ¿verdad? Un estado sólido. Muy bien. Vamos a seleccionar entonces la opción sólido, ¿verdad? Porque aquí está. Entonces, noten cómo están las moléculas. A ver, ayúdenme a describir. ¿Cómo se ven las moléculas ahí de agua? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decirme? Ah, están unidas. Muy bien. Ahí podemos agregarle que hay poco espacio, o poca área, poco espacio entre cada molécula, a pesar de que están vibrando, pero están en posiciones relativas y no moviéndose aleatoriamente, ¿verdad? O sea, no están ocupando cualquier lugar, sino están vibrando, pero están cerca y están más o menos en una misma posición. ¿Sí? Muy bien. El instructivo Tal vez decía, ahí, dígame. Ajá, tal vez el peso hace que tengan menos vibración, ajá, como el está peso. en sólido. Sí, Están correcto, sí. Muy bien, podemos hablar de eso, ¿verdad? Note que si nosotros nos vamos un poco a nuestros conceptos de dinámica, derivado pues del peso, de otras condiciones, la fuerza nuclear fuerte y débil, etcétera, necesitamos que tengan una fuerza aplicada, ¿verdad? Para que empiecen a ganar movimiento. Y esa fuerza se lo tiene que dar la energía. Y la energía es precisamente la transferencia, o el calor es precisamente la transferencia de energía. Entonces, vamos a hacer la primera parte. Si tengo 146 Kelvin, ¿a qué temperatura lo tengo que llevar para alcanzar el punto de fusión? O mejor dicho, la temperatura a la cual de sólido empiezo a pasar a líquido. ¿Cuál es ese punto de referencia? ¿Cuál es la temperatura? Pueden decírmelo en grados Celsius y ya después podemos analizar la opción en grados Kelvin.
¿Cuál es la temperatura con la cual o en la cual el líquido pasa a sólido o el sólido empieza a transitar hacia el líquido? A ver, ¿cuál es la temperatura? ¿Se recuerdan del diagrama? No. Muy bien. La temperatura a la cual la tenemos que llevar es 0 grados Celsius, lo cual significa 273 Kelvin aproximadamente, ¿verdad? Noten que aquí estamos en 146 Kelvin o lo que ya me habían dicho, menos 127 grados Celsius. Entonces, le vamos a dar calor hasta llegar a ese valor. Así que ustedes me dicen cuando lleguemos. Vamos a darle más despacio. Ya vamos en 264. Observen las moléculas, no pierdan de vista. Ya vamos. ¿Qué pasa ahora con las moléculas? A ver, ayúdenme describiendo qué pasa con las moléculas. Ajá. Ah, hay desprendimiento, muy buena palabra, ¿verdad? Se desprenden. Lo que obliga a que donde estaban las moléculas casi solo en una posición, ahora como que empiezan a extenderse y a ocupar más espacio del recipiente. ¿Sí o no? Imagínense ustedes una botella de agua pura que se congeló. No sé si ustedes han visto que una botella de agua pura cuando se congela, como que se contrae, ¿verdad? Y al momento que empieza a descongelarse, el recipiente regresa a su forma, ¿sí? Ya se extiende, ya el agua empieza a ocupar todas aquellas partes donde no se estaba ocupando. Sí, démosle un poco más de calor, porque si no se va a tardar mucho esto. 174 Kelvin, 275. Observen qué pasa. 176, 277, démosle un poco más. Muy bien, lo llevamos a 300, casi 300 Kelvin, lo que equivale a 26 grados, más o menos la temperatura ambiente. Hoy nosotros estamos alrededor de, ¿qué? Yo donde estoy acá en mi casa estamos a 22 grados, ¿sí? Le podemos dar más calor y observen qué pasan con las moléculas. Ahora, el punto de ebullición. ¿Cuál es el punto de ebullición? ¿Me habían dicho? Ese sí me lo mencionaron. ¿Cuál es el punto de ebullición? ¿A qué temperatura? 100 grados. 100 grados Celsius. Ajá. ¿Y en grados Kelvin? ¿Cuál sería el valor? En grados Kelvin, ¿cuál sería la temperatura? 373. Muy bien, 373. Excelente. Entonces llevemos esto, démosle calor hasta llevarlo a 376 y por favor, cuando estemos cerca de ese umbral, vamos a prestarle mucha atención a qué ocurre. Ya estamos en 330 ahorita, 340, 350, 360, 371. Miren, ¿qué ocurre? Se comienzan a liberar, a desprenderse de unas de otras. Ujú, las moléculas se desprenden unas de otras, ¿verdad? Y empiezan a irse ya de manera más aleatoria a diversos puntos del recipiente. ¿Sí? Miren cómo empiezan a desorganizarse.
y estamos muy cerca del punto de ebullición, o sea, el punto donde empieza a evaporarse esto. Démosle más temperatura. Ahí ya lo tenemos en el punto de ebullición. Las moléculas se desprenden más fácilmente. Unas suben, otras bajan, otras se quedan cerca, pero se siguen moviendo. Démosle más temperatura y observen qué ocurre con las moléculas. Démosle el máximo y subamos esa temperatura. Veamos 500 Kelvin, 600 Kelvin. Y observe qué pasa con las moléculas. La temperatura ya tenemos 333 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con las moléculas? A ver, díganme. Las moléculas están en forma aleatoria más rápidas y Ah, se miran más desprendidas. correcto. ¿Y será que todas están igual de rápidas o no? No, licenciado. No, ¿verdad? ¿Sí? Esto explica un poco también el por qué, por ejemplo, no tenemos que el punto de ebullición de una vez, cuando llega a esa temperatura, de una vez se volvió todo vapor. No, es gradual. ¿Sí? No es inmediato, o sea, ya llegó a 100 y ya todo se volvió vapor, o viceversa. Todo el vapor cuando bajó de 100 ya se volvió líquido en un instante, no, porque esto es gradual. La energía se va transfiriendo de molécula a molécula y eso necesita un tiempo. Hay moléculas más rápidas, son las que se van desprendiendo, y hay otras más lentas que son las que necesitan cada vez más energía cinética. Y vean cómo se dan los choques. Un poco tomando los temas de choques elásticos e inelásticos, cuando los vieron ustedes en física 2 más o menos, o física 3. Entonces, esa cantidad de movimiento que es conservativa se va transfiriendo también. Y entonces las moléculas que tenían menos velocidad, cada vez a partir de esos choques van ganando más velocidad. Pero también las que tenían más velocidad al momento de chocar pueden perderlas, pueden perder esa velocidad. Y entonces es eso aleatorio, ¿verdad? Esos movimientos que se van dando y que gradualmente se van liberando. Por eso es que no es instantáneo el tránsito de una fase a otra, ¿sí? Si yo le doy más calor, ahora la gran mayoría va a tener movimientos, ¿sí? Ahora casi todos están girando y moviéndose rápidamente, ¿sí? Estamos llegando a 912 Kelvin. 912 Kelvin que equivale a 638 grados Celsius, ¿sí? Miren que hay unas que son increíblemente rápidas. Vamos a llevar hasta que truene aquí nuestro termómetro. Vamos a ver si truena o se detiene. Vamos a ver si logra reventar o no revienta. Yo pensé que reventaba, pero no revienta, miren. Miren con esa temperatura cómo están las moléculas de rápidas, cómo se están moviendo. Siempre sigue habiendo un par de moléculas que no, que se mueven lentamente, que chocan más continuamente, pero que a pesar de eso no termina de transferírsele toda la energía. Sí, muy bien. A ver, comentarios. ¿Qué pueden agregarle ustedes a esto? ¿Qué más podemos decir del agua al momento de que estamos cambiando de cada fase? A ver, alguien que quiera aportar. Ajá, Pues yo pienso que es un círculo que no se rompe porque cuando pasa de un estado a otro se vuelve a repetir el patrón. correcto. Entonces, siento que en toda esa transición, en lo que vuelve a dar la vuelta, digámoslo así,
se gana o se pierde energía, como usted dice, va de Ujú, cada molécula. Pero en sí siento yo que hay un porcentaje o un margen de error, lo podría yo decir así, ujú. que se evapora completamente, o sea que Ajá, la masa en sí no se mantiene durante todo ese cambio, esas transiciones, no se mantiene como inicia el ciclo. ujú, O sea, ¿cómo explicarle? Como teniendo dentro de un recipiente una cierta cantidad de litros de agua ujú, y empieza ese proceso durante todo ese cambio, ujú. cuando vuelve a llegar al principio otra vez ya no tiene la misma masa. Ah, correcto. Sí, es correcto. Sí, precisamente por eso. A menos que nosotros tuviéramos un recipiente confinado donde no se libere el vapor, seguiríamos teniendo la misma masa, solo que ya no la tendríamos en su forma estado líquido, por ejemplo, sino ya en una forma gaseosa. Pero no ocurre así en la realidad, ¿verdad? Es muy difícil tener un cilindro confinado, un recipiente confinado. Sí hay un proceso que se utiliza para ello, y es la famosa olla de presión. Pero ni siquiera la misma olla de presión es completamente confinado. Tiene una especie de válvula con un peso que ya está calibrado, por supuesto, ¿verdad? Para que al momento de que llegue a cierto nivel de presión, ese peso, esa tapaderita se levanta un poco y libera cierta presión, y por la misma situación mecánica del peso propio de esa tapadera, vuelve a caer y sella hasta que alcance la olla en la parte interna la misma presión. Y así es como va funcionando la olla de presión. De tal manera que pueda aumentar la temperatura dentro del recipiente sin necesidad de aplicarle mucho calor, que esa es la forma en que funciona la olla de presión, ¿sí? O sea, los alimentos se cocen rápidamente y de manera todavía mejor que únicamente con una olla convencional, porque se le aplica presión y temperatura, ¿sí? Es más rápido que una olla de presión llegue a 100 grados que una olla normal que no sea de presión. Precisamente por eso, porque nosotros de las clases anteriores, incluso de los simuladores anteriores, vimos que hay una relación de proporcionalidad, ¿verdad? Directa contra la presión y la temperatura. A más volumen, perdón, a más presión y a más presión, la temperatura aumenta cuando el volumen no permitimos que aumente. En este caso, pues como es un recipiente que se sella, el volumen no va a aumentar. Entonces, necesariamente lo que tiene que aumentar es la temperatura a lo interno de la olla, ¿sí? Y es lo que ocurre acá. Si se dan cuenta, pues mm, en este caso, toda la masa pues se está evaporando casi, pero en la situación real, cuando se libera, se va a perder cierta cantidad de masa. Ahora, no significa que la masa se esté destruyendo, que la materia se destruya, no, sino simplemente se está transformando. Pasó de ser masa de agua líquida a ser masa de agua vapor, y como el vapor ya se libera en un medio de menos densidad como el aire, ¿verdad? Que nosotros respiramos, entonces decimos que hay pérdidas de esa materia, pero lo único que está pasando es que se está transfiriendo a otro medio, ¿sí? Muy bien, excelente, ahí estamos perfectos. Continuemos entonces, y ahora hagamos el proceso regresivo. El proceso regresivo, como les digo, pues ustedes también pueden después replicarlo solos ya más tranquilos, manipulando ustedes propiamente su, el dispositivo, el simulador. Ahora le vamos a dar aquí actualizar, o mejor dicho, resetear la situación. Ahora, vamos a partir de una materia en estado gaseoso. Ahora vamos a hacer el proceso regresivo, ¿sí? Está eh, de forma gaseosa. Ahora, si ustedes quieren ver la temperatura inicial, vamos a decir, bueno, esta materia está ahorita a menos 217 grados Celsius. ¿Puede estar en gas esto? Pues vamos a utilizar el agua, ¿verdad? Y para que el agua esté en estado gaseoso, su temperatura debe de ser 430 Kelvin. Desde ahí estamos iniciando, o sea, 153 grados Celsius. ¿Sí? Vean, las partículas están desorganizadas, las moléculas están desorganizadas, perdón, algunas con una mayor cantidad de movimiento que otras, pero todas están ocupando diversos espacios dentro del recipiente, ¿sí? Se tocan
por breves momentos, pero no todas están pegadas siempre, ¿verdad? Y así es como se va comportando. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle calor. Recuerden que al final no hace frío, sino lo que pasa es que se pierde calor. Lo único que podemos hacer con los objetos o con la materia es proporcionarle calor o quitarle calor. Que aumente su temperatura es darle calor, que disminuya su temperatura es quitarle calor. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es llevar la barra a frío, o sea, le vamos a quitar calor. Y lo vamos a hacer despacio, lo vamos a llamar al punto de ebullición, el cual a la vez es el proceso regresivo, también me marca el punto de condensación. Por debajo de los 100 grados, el vapor se empieza a condensar, o sea, empieza a volverse líquido. Y eso sería 373 Kelvin, ¿verdad? Estamos dando frío. Démoslo a 373. Muy bien. Observen. ¿Qué ocurrió en la medida en lo que nosotros lo llevábamos a 376, 373, perdón, y lo pasamos un grado más bajo que eso? O sea, lo llevamos a 372. ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué ocurrió? Que alguien me describa qué ocurrió con las moléculas. Ah, muy bien, se empiezan a concentrar en un punto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregarle ahí? Alguien que quiera apoyarnos con la descripción. Tal vez la velocidad con la que se mueven ya es un poquito más uniforme. Ah, muy bien. O sea, ya todas empiezan como a tener un poco más la misma velocidad y a la vez también se hacen más lentas, ¿verdad? ¿Sí? Ya son menos las partículas que están así libres, ubicadas en cualquier espacio del recipiente. ¿Sí? Solo tenemos apenas dos o tres que llegan hasta la parte superior y luego regresan, pero ya la mayoría están concentradas ya en un punto, ¿verdad? Sigámosle bajando temperatura, o sea, sigámosle quitándole calor, o sea, dándole, entre comillas, frío. Y observen ustedes cómo se comporta. Aquí la materia, o en este caso el agua, ya estaría en estado líquido. ¿Sí? Miren qué pasó ahorita que lo llevamos a 312 grados Kelvin, que equivale a 39 grados Celsius. A esa temperatura, pues el agua sigue estando en estado líquido. Ujú. ¿Quién quiere explicarnos qué más podemos ver ahora?
eh, se mantienen en un solo, las moléculas Ajá, se mantienen en un solo lugar en sí, correcto, se van a un solo lugar. Se ven ya, y ajá, algunos que se desprenden y suben, pero no es tanta la velocidad en sí, no suben tanto, se ajá, mantienen en equilibrio. correcto. Muy bien, correcto, correcto. Se ven, ahora pregunto, ¿las moléculas se ven más organizadas o menos organizadas? Más organizadas. Muy bien, ya se ven más organizadas, ¿verdad? Entonces vean entonces cómo se comportan las moléculas. ¿Siguen en movimiento? Sí, hay movimiento, pero están más organizadas, están más compactas, tienen más contacto entre sí, ya ocupan solo un espacio en específico, ya no quedan tan libremente, ¿sí? Entonces esos detalles son los que ustedes tienen que ir incluyendo ahí al momento de describir, ¿sí? Bueno. Sigamos entonces. Ya íbamos por 39 grados Celsius. Tenemos que seguir bajando la temperatura hasta llegar al punto de congelamiento. ¿Cuál sería esa temperatura? 0 grados. Muy bien, 0 grados Celsius, lo que equivale a 273 Kelvin. Digamos entonces, llevémoslo a 273 Kelvin. Lo vamos a dejar ahí en 274. Observen qué pasa ya con las moléculas. Vean que vibran, se mueven, pero muy difícilmente se logra escapar alguna, de hecho ya ninguna se escapa, todas regresan siempre a estar unidas, a pesar pues que tienen o que están ocupando un espacio un poco más amplio. Miren, todavía se logra liberar más de alguna ahí, ¿sí? Todavía por momentos logra escapar alguna, pero ya no son todas, ¿verdad? Démosle más frío y bajémoslo a 273. Lo bajamos alrededor de menos 10 grados Celsius, menos 8 grados Celsius. En este punto, pues gradualmente lo que era líquido se empieza a congelar, se empieza a transitar hacia el estado sólido. Pero como les dije, no es inmediato, no son todas que al unísono ya se vuelven materia en estado sólido, no. Esto es gradual, esto es lento, ¿sí? Tiene que transcurrir cierto tiempo para que al final todas las moléculas queden detenidas. Y le podemos aplicar un poco más de frío, o sea, quitarle más calor, quitarle más movimiento para que esas moléculas completamente dejen de moverse. Lo llevamos a 100 Kelvin, lo vamos a llevar. Miren, lo llevé a 99 Kelvin. A ver, alguien que me describa ahora qué está ocurriendo. Las moléculas en sí ya están perdiendo casi todo el movimiento. Ujú, Se está tornando mucho más lento y se queda en un lugar estable y prácticamente ya no se mueve. sí, correcto, correcto, ya no se mueven. Empiezan a formar como cadenas, ¿verdad? Y se empiezan a unir, pero ya no se mueven. A pesar de que vibran, la sigue vibrando, porque eso es parte de los movimientos atómicos. Esa vibración sigue existiendo, pero están unidas ya. Ya ninguna se escapa. Ya ninguna queda de manera arbitraria moviéndose en el espacio confinado. ¿Sí? Vean entonces qué área o qué espacio del recipiente está realmente ocupada por las moléculas. Ya son espacios fijos los que quedan libres, que tampoco dejan de cambiarse de forma. Y así podríamos nosotros seguir restándole calor hasta llevarlo al cero absoluto, que es menos 273 grados Celsius, o sea, 0 Kelvin. ¿Qué pasa en la medida que yo me acerco ahí?
Casi ya no tiene movimiento, ni siquiera la vibración misma, ¿verdad? Correcto. Están estables, están estáticas también. Llevémoslo hasta 273, a 0 grados Kelvin, perdón. Ahí ya cuesta un poco llegar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y no me permite bajar a cero. Porque de hecho nunca se ha alcanzado esa temperatura, se ha aproximado mucho al cero absoluto, pero no se ha alcanzado. ¿Qué ocurrirá ahí? Es todavía algo que la ciencia sigue experimentando. Muy bien, pero observen, estamos a un Kelvin, muy cerca del cero absoluto. Las moléculas se mueven las moléculas, lo más mínimo posible, ¿verdad? Hasta un movimiento, ajá, correcto, sí. Casi lo más cercano al reposo absoluto, ¿verdad? Las moléculas están organizadas, ya están estáticas casi en su mayoría. Hay una leve oscilación, pero ya no es tan intensa, ni siquiera mínimamente intensa como en otras marcas. Entonces, así vemos nosotros cómo se da la transición de un estado a otro, ¿sí? En este caso, los estados del agua, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, aquí es donde ustedes tienen entonces que ir completando cada uno de esos aspectos, tiene que irle agregando algunos detalles, tomar captura de pantalla en cada situación y ir adecuando el archivo según lo que se les está pidiendo, ¿verdad? En el instructivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo más que quieran agregarle a esto? A esta parte, a esta primera parte. Muy bien. Si no hay algo más que quieran agregarle, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿verdad? A la otra serie. Vamos a resetear esto, o mejor dicho, lo vamos a llevar nuevamente a su forma cambio de fase. Ahora es la opción cambio de fase. Noten que esto sí pareciera una olla de presión, ¿verdad? Se puede liberar, por ejemplo, ¿sí? Podemos cambiarle el volumen a esto y con eso la presión vamos a ver que va a cambiar, ¿verdad? Podemos aumentarle el volumen, etcétera, ¿sí? La temperatura que se nos muestra desde el inicio son 14 Kelvin. Eso significa que está en estado sólido. Pero es el neón. Vamos a irnos a agua. En agua nos dan una temperatura de 146 Kelvin, o sea, menos 127 grados Celsius, lo que significa que originalmente las moléculas están representando un estado sólido de la materia. En este caso tenemos hielo. Tenemos este potencial de interacción, ese no lo vamos a analizar, así que lo podemos invisibilizar. Lo único que nos interesa es el diagrama de fase. Vean este punto rojo es movible, ¿sí? Está cerca de un punto que se conoce como el punto triple, el punto que nos puede llevar a sólido, gaseoso y líquido, ¿verdad? O sea, tenemos esas tres opciones de ese punto. Conforme nosotros vamos agregándole temperatura, este punto se irá moviendo por esta región, ¿sí? Entonces, la presión está en el eje Y y la temperatura en el eje X. Lo único que vamos a modificar ahorita será temperatura nada más. ¿Pueden darle ustedes más sustancia a esto? Pues eso aumentará la presión, ¿sí? Le damos uno, por ejemplo, dos, está aumentando
más moléculas, ¿sí? Vamos aumentando esto. Y miren que aumenta la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura? Porque nosotros mantenemos fija la presión. Y aquí está moviéndose la presión ahora, ¿sí? Ya ganó un poco de presión, podemos darle un poco más, de tal manera que aparezca tal vez un poco más de presión, ¿sí? 0.5. Podríamos disminuir, por ejemplo, el volumen y con eso tenemos que aumenta la presión, ¿sí? Estamos en 35, 38, 43, sigue aumentando, por ahí va a estar aleatorio. Con 614 Kelvin, estamos a 340 grados Celsius, ¿sí? Pero yo no le di temperatura, yo no le apliqué calor. ¿Por qué creen ustedes que aumentó la temperatura? Por la presión. Por la presión, muy bien, y porque le dimos más moléculas. Y a darle más moléculas, estas moléculas ya llevan cierta energía. Entonces la energía se transfiere y al disminuir la presión, eso significa aplicar una fuerza, por lo tanto ganar energía. Entonces vean cómo todos estos conceptos se van relacionando. Muy bien, ahora sí, llevémoslo a estado, o mejor dicho, sigamos lo que el instructivo nos dice. El primero nos dice ingresar a la opción cambio de fase, seleccionar agua en átomos y moléculas y anotar los datos iniciales de presión, temperatura y posición en el diagrama de fase. Para ello lo que vamos a hacer es resetear todo. Y como ya lo tenemos en esta condición, estamos considerando agua. Estos son los datos que vamos a anotar. Pues 0 atmósferas de presión, 146 Kelvin, ¿sí? No vamos a modificar nada, vamos a invisibilizar potencial de interacción y el diagrama de fase. Este punto rojo, que es el móvil, me indica dónde está. Está antes del punto triple. Solo describamos dónde se encuentra, específicamente entre sólido y gaseoso. ¿Sí? Veamos entonces hacia dónde se va a ir el comportamiento. Con esa escala de temperatura en grados Kelvin, vamos a proporcionarle calor al sistema hasta alcanzar la temperatura a la que se da la condensación. ¿Sí? En este caso, pues, como estamos en estado sólido, ¿verdad? La condensación es cuando estábamos en vapor, así que le vamos a subir la temperatura para que estemos en vapor, ¿verdad? En modo vapor. Así que nos vamos a ir hasta que esté evaporizado esto. Llevémoslo arriba de los 100 grados, que se esté moviendo todo esto arbitrariamente. Y vamos a iniciar de 600. Vamos a ver, 623, que equivale a 350 grados Celsius. Aquí vamos a iniciar. Estamos en movimiento, ¿verdad? Ahora le vamos a quitar calor de tal manera que se alcance la condensación. La condensación, dijimos, está a partir de los 100 grados, ¿verdad? De los 100 grados para abajo se empieza a condensar el vapor, o sea, empieza a regresar al líquido. Miren dónde está el punto ahorita. Está específicamente entre gas, ¿sí? Y está cerca de un punto crítico. Y aquí está el líquido. Entonces, quitémosle calor a esto, o sea, démosle frío hasta llevar al punto de condensación. Observen el punto rojo que está en la esquina inferior derecha de la pantalla, ¿sí? Miren cómo está cambiando de posición ese punto. Seguimos bajando, lo vamos a llevar hasta 373, que serían los 100 grados Celsius, ¿verdad? Démosle más frío, quitémosle más calor. Miren cómo ese punto donde ahora está más cerca de gas o del área principal de gas, llegando a un extremo del estado líquido, ¿sí? Miren la presión, cómo se va comportando también. Hay algo que se modifica, ¿verdad? Ya vamos llegando a 373. A partir de este punto, dependiendo del tiempo que transcurra, las moléculas, ya sabemos, ¿verdad? Van a empezar cada vez a perder más velocidad. Se van a aproximar, se van a juntar, etcétera, ¿verdad? Miren dónde está el punto, el diagrama de fase, ¿sí?
principalmente en la región más extrema del líquido, siempre compartiendo con la idea de gas. ¿Qué significa eso? Que como venimos de un estado gaseoso hacia un estado líquido, o sea, de condensación, va a estar ubicado entre esas dos posiciones. ¿Por qué? Porque hay materia que va a estar en su forma líquida y hay materia que va a estar en su forma gaseosa, ¿sí? Como les dije, pues no significa que automáticamente vamos a pasar de gaseoso a líquido y que luego automáticamente de líquido a sólido, ¿sí? Sino esto es gradual y así es como se va perdiendo. Muy bien, vamos a llegar entonces a un punto donde está muy próximo al estado sólido. Eso significa quitarle más calor al sistema. Vamos a llevarlo entonces a 273 Kelvin, que sería 0 Celsius, ¿verdad? Seguimos dando frío o quitándole calor. Cómo se organizan las moléculas. Miren hacia dónde se va este punto, ¿sí? 273. Muy bien. Ahora observen. Esto está ya casi en punto donde las moléculas empiezan a organizar, a aproximarse y empiezan a volverse al estado sólido. ¿Cómo puedo acelerar el proceso del estado sólido? Pues simplemente agregándole presión. Entonces, si yo le agrego presión, o sea, aumento la presión del sistema, miren qué ocurre con la presión, con la temperatura. Aún no estoy haciendo nada porque las moléculas están aquí nada más organizadas. Entonces yo tengo que llevarlas hasta que ya toque esto, empieza a cambiar. ¿Sí? ¿Estamos? El diagrama de fase mira hacia dónde se va y se libera. ¿Por qué? No soporta la presión. ¿Sí? No soporta la presión derivado de que se convierte en gas. No es que se vuelva sólido, sino se convierte en gas. O sea, la temperatura aumenta. ¿Sí vieron ustedes que a medida que yo le agregaba presión, la temperatura aumentaba? Vamos a regresar la tapa y vamos a hacer otra vez ese proceso. Miren, la temperatura aumenta. Eso significa que sigue, si aumenta la temperatura, está volviendo en estado sólido, pero la presión aumenta. Por eso es que el punto en el diagrama de fase no se fue hacia el estado sólido, sino lo que ocurre es que llega a un punto crítico donde es tanta la presión que tenemos una temperatura muy grande y por lo tanto un gas que necesita ser liberado porque ya no soporta esa presión. Lo llevamos aquí y se libera. ¿Sí? Vamos a detener esto y vamos a resetear. Vamos a tomar agua nuevamente. Vamos a llevarla aquí a cierta presión. Nuevamente aumenta su temperatura. Vamos a llevarlo acá. Se liberó. Se me fue de más. No pude detenerla en el punto donde quería. Muy bien, ahí estamos bien. Observen qué pasa si yo le quito temperatura a esto. Ay, estoy quitando temperatura. Ya le estoy quitando calor. Miren cómo disminuye la presión. Lo vamos a llevar a cierta temperatura específica. Vamos a llevarlo a 373 Kelvin. Ya casi vamos llegando. Miren cómo la presión va disminuyendo. Y ahí estamos, 370. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a quitar más presión todavía. ¿Sí? Vamos a liberar esto. Y al llevarlo acá, tenemos las moléculas organizadas más o menos en ese punto. Podríamos seguir quitándole calor. Y ya vemos nuevamente el comportamiento de cómo las moléculas se regresan a una posición. Tenemos en este punto, ¿sí? 83 Kelvin. Bastante bajo, ¿verdad? Ya saben,
Le podemos aumentar la presión al momento de llegarlo a esto, aunque esté en 83 Kelvin, va a aumentar su temperatura al momento que nosotros aumentemos la presión. Ya llegó a 308 Kelvin, superando el 0 grados Celsius. ¿Sí? Muy bien. En cada punto ustedes deben de pasar lentamente, deben de identificar cómo se comportan las moléculas y deben de ir anotando esos datos, la presión, la temperatura y la posición en el diagrama de fase. Vean cómo el punto de la posición en el diagrama de fase para la actividad que nosotros estamos haciendo únicamente va a transitar en este segmento, o sea, entre gas y líquido, ¿sí? Siempre considerando pues la cuestión del estado sólido, pero al momento de llegar al punto triple, o sea, los tres estados, en ese punto a medida que nosotros podemos quitarle o hacerle ganar calor, pues lo que vamos a tener es el objeto en estado sólido. Por ejemplo, observen el punto, ahora se encuentra ubicado entre sólido y gaseoso. Ahora, ¿qué ocurre eso? Sí podemos nosotros volver gas un objeto a medida que le agregamos presión, y es lo que esto nos demuestra. Pasamos de sólido a gas a medida que le agregamos presión, ¿sí? Eso tiene un nombre. El tránsito directo del estado sólido al estado gaseoso tiene un nombre. Vamos a ver si alguien lo conoce. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se puede pasar del sólido al gaseoso sin necesidad de pasar por el estado líquido. Y eso es a través de agregarle presión, ¿sí? Al objeto. Ese proceso se le llama sublimación, ¿sí? La sublimación, que es el tránsito del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Entonces vean ustedes que estaban entre la parte gris y la parte naranja y que automáticamente pasó a estar ahora ya solo entre líquido y gaseoso. ¿Por qué? Pues de gas podemos pasar directamente al estado gaseoso, ¿sí? También tenemos los tránsitos como la licuefacción, se me va la palabra, eso sí me cuesta un poco, donde nosotros también podemos pasar de un estado al otro, ¿sí? Creo que es licuefacción, si no estoy mal. ¿Sí? Que podríamos también interpretarla como la sublimación inversa, ¿verdad? Que era pues pasar del estado gaseoso ahora al sólido. Y eso sería pues quitándole presión sin necesidad de darle temperatura. Pero son otros tránsitos o otros cambios de fase mediante otros procesos. Pero lo que nos interesa es precisamente esos dos tránsitos, ¿verdad? Del estado sólido al estado líquido y del líquido a gaseoso y viceversa. Del gaseoso al líquido y del líquido al sólido. Cómo se comportan las moléculas y cómo se da precisamente esa transición del punto en el diagrama de fase. El punto, como ya saben, pues me está representando cómo se está dando la transición de un estado a otro, ¿sí? Nuevamente, pues puedo seguir cambiando la presión. ¿Sí? No, no es más rápido esto, ahí va. ¿Sí? Cómo cambia su temperatura al momento de hacer esto y qué pasa si yo, pues en este caso, le doy frío. Miren cómo va retornando nuevamente ese punto entre el estado sólido y el gaseoso. ¿Sí? A medida que las moléculas se vuelven más lentas, se van juntando, se van reagrupando y organizando, eso significa volverse líquido, ¿verdad? Están condensándose, el vapor se está condensando hasta estar muy próximo al estado sólido y luego, pues ya organizadas todas, podemos concluir que está en estado sólido. ¿Sí? Muy bien.
Muy bien, entonces ya con eso ustedes podrían ir completando estos pasos, ¿verdad? Anotar los datos que vayan obteniendo en cada momento nada más, explicar el comportamiento de las moléculas utilizando como referencia el diagrama de fase y cómo afectan aspectos como la presión y el calor. ¿Qué pasa cuando se le agrega calor o se le quita calor? ¿Qué pasa cuando se le agrega presión o se le quita presión? Tan solo explicar, aquí yo no les pido tablas, no les pido organizar datos, no les pido hacer ningún tipo de cálculo. Solo explicar a través de la observación y manipulación del simulador qué ocurre. Y no olviden incluir para cada explicación, pues, capturas de pantalla del simulador que nos permitan, pues, identificar qué se hizo en cada momento, ¿sí? Que nos permita tener una idea de cómo estaban posicionadas las moléculas, cómo se estaban dando la organización de las mismas, qué espacio ocupaban, etcétera. Y por último, pues sus dos conclusiones. ¿Sí? Ya les hablé de cómo debían de ser enfocadas las conclusiones y estructuradas a partir de lo que ustedes observaron al momento de manipular el simulador. ¿Sí? ¿Dudas de lo que tienen que hacer y lo que tienen que entregar? ¿No? Muy bien. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar algo. ¿Qué va a ser lo que ustedes van a hacer? O mejor dicho, va a ser la última actividad de laboratorio que van a hacer y van a tener, pues, aprovechando un poco el descanso, ¿verdad? Y las semanas que vamos a tener. Esto me lo van a entregar, van a tener fecha de límite exactamente el día que tengamos el examen parcial 2, que para nosotros va a ser la fecha que tengamos los exámenes finales o para cuando se programen el examen final. Recuérdense que este curso tiene dos, ocupa 2 semestres, ¿verdad? Entonces el primer semestre es toda la parte de termodinámica y el siguiente semestre pues ya nos corresponde la parte de electricidad. Así que el examen parcial 2 será precisamente la fecha que corresponda al examen final. Para ese día tendrán como tiempo límite para entregar el video de un carro de vapor. Yo voy a buscar y les voy a generar el instructivo, se los voy a compartir en el transcurso de la semana. Eh, la verdad solamente va a ser construirlo y grabar un video donde ustedes aparezcan, un video corto, no tiene que ser muy extenso, donde ustedes aparezcan y donde esté funcionando el carro, ¿sí? Ustedes van a encontrar diversos videos en YouTube. Yo voy a tratar de buscar los que estén mejor planteados para que puedan organizarlos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá les presentan cómo construir eso, los materiales que necesitan, se los dan en orden, qué deben de hacer, etcétera. Pero la idea es el funcionamiento, ¿verdad? Nuestro objetivo del experimento es mostrar el movimiento de un carro a partir de la ebullición del agua, basado dicho funcionamiento en la tercera ley de Newton. Como podemos observar, el carro fue desplazado debido a la reacción que ejerce el chorro de agua sobre el aire. Esta dicha es por una presión que ejerce. El vapor producido es a través, al hervir el agua, presiona en todas las direcciones, pero mientras las presiones superior o inferior se equilibran entre sí, la presión sobre la pared lateral no tiene presión contraria que la equilibre, puesto que por este lado el vapor sale libremente y empuja el carro hacia adelante. Es decir, mientras el hoyito que le decimos Muy bien, está por tapado por el ejemplo, palito, al momento de hay quitarle va a diversos, salir como les digo, hay libremente la presión y diversos. este hará. Hoy les voy a enseñar a hacer una máquina.
ustedes me van a preguntar. Hay diversos experimentos, por ejemplo, porque esta lata no que tiene utilizan el ningún mismo otro principio. más Por que ejemplo, utilizar aquí hay una máquina de vapor primera. Y vamos a donde el poner, vapor va a mover unas hacemos un aspas, círculo y pasa ¿sí? nuestra. Más o menos va a Para ser el mismo meter el principio, lo agua único que un esa poco lata hay que caliente adherirla combustible, a, funcionaban los barcos, a unas llantas para que sea un carro móvil, ¿verdad? y En este caso con únicamente lo que están aislado haciendo es de que el aire. vapor Y mueva ahí, unas como ven, aspas, ¿sí? ya se así Pero el decirlo, concepto al final es el se mismo, comporta utilizar como el un tanque vapor a de tal presión. manera de que se mueva, ¿sí? Como les digo, ustedes podrán encontrar diversos videos en YouTube donde más o menos nos expliquen, y será cuestión de ustedes de cómo ir mejorándolo de tal manera que funcione, porque aquí el reto es hacer que funcione, ¿verdad? La parte teórica ustedes la pueden explicar con toda tranquilidad, pero la idea es que funcione, ¿verdad? Hacer que un dispositivo de los que nosotros planifiquemos, construyamos, etcétera, logre funcionar. Ese quizás sea el reto más grande, ¿verdad? Muy bien. Como les dije, pues yo les voy a compartir un instructivo donde se plantean los materiales, más o menos el proceso para la elaboración, y ya queda cuestión de ustedes de que busquen otros recursos siempre en línea para ir mejorándolo, ¿verdad? Entonces, deben de incluir, pues, en el video una muy breve explicación realmente, ¿verdad? Lo que me interesa es que ustedes sean capaces de construir material didáctico y poder después guiar a sus estudiantes para que los construyan. Ya es cuestión de ellos, pues, indagar, investigar y presentar de diversas maneras el contenido teórico que le da vida a estos materiales, pero ustedes, pues, eh, eh, como rol de profesor, más que todo es propiciar precisamente esa investigación. Nosotros ya pasamos trabajando o desarrollando esos contenidos en los cursos, por lo cual no es necesario que ustedes incluyan una parte investigativa de los mismos, sino pues sí un video donde se vea que el- que el dispositivo funcione. Ese es el objetivo final, que el dispositivo funcione. Entonces, como les dije, pues yo estaré compartiéndoles el instructivo, lista de materiales y tendrán ahí tiempo, aproximadamente quizá un mes, ¿verdad? Para poder echarlo a andar y que funcione, ¿sí? Entonces, por lo pronto ahí estaríamos. Si tienen alguna duda de cómo ir llenando este documento Word que les compartí del laboratorio que hicimos hoy, pues me comentan, ¿verdad? Me escriben, insístame, porque como les digo, a veces se me va el avión y yo ya no le doy seguimiento a algunos mensajes. Pero insístame, si yo no les respondo a las 24 horas de que me preguntaron, vuelvan a escribir. Lick, perdone, Dígame, Luis. ¿Mm? para el viernes estoy viendo que es la entrega de este laboratorio. Este laboratorio sí es para el viernes, Ah, ¿sí? ok. Igual, saben, tiene tiempo abierto hasta que yo ya los empiece a calificar, pero tengo a varios que aún no he entregado el anterior. Entonces, se pueden ir quedando atrás y se les está acumulando las actividades, ¿sí? Aprovechen el tiempo que van a tener acá. Aprovechen también, pues, el fin de semana que tendrán el 1 de mayo, que no vamos a tener sesión, ¿verdad? Recuerden que viniendo de Semana Santa, tenemos una clase más. Luego viene el asueto de 1 de mayo y luego ya vienen los exámenes finales. Entonces ya estamos terminando pues el semestre. Cualquier otra duda, pues Lick, por perdone, favor estar ahí ¿cuándo, pendientes, claro. Dígame. cuándo empezamos? Hoy es la última clase antes de Semana Santa, ¿verdad? Correcto, hoy es la última clase antes de Semana Santa. Entramos sería entonces el 23. Ajá, que sería el domingo posterior a Domingo de Resurrección. Ah, ya. Abril, sí, domingo, no, sería domingo 24. Ah, domingo 24. Ah, sí. Correcto, sí, sí. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Entonces, nos vemos en el curso de didáctica especial de la matemática con la última pareja, si no estoy mal, la que le corresponde al tema de geometría. Y solo vamos a tomar captura de pantalla, los molesto con la captura, por favor, son tan amables. 3, 2, 1. Muy bien, estamos, muchas gracias y nos vemos al mediodía. Hasta luego. Gracias, Lick. Gracias, Placer, licenciado. licenciado.